Ok. Yo voy a decir quién somos nosotros. Esta es la agenda de la presentación. ¿Quién somos nosotros? La evolución del... Yo voy a hacer una introducción solamente de los ataques Wi-Fi que hay hasta hoy. Y un poco de las herramientas de ataques a redes inalámbricas, las herramientas de detección de intrusión y también y de ahí paso a Nelson, que la verdad es todo trabajo de Nelson, entonces voy a hablar de la herramienta, como es la parte de desarrollo y todo más. Entonces, ¿quién somos nosotros? Me llamo Luis Eduardo, trabajo con redes inalámbricas. Nelson, ¿quiere hablar algo? No, es el Nelson. Entonces, creo que en mayo o junio, Nelson, nosotros hacemos un podcast en Brasil, la conferencia en Brasil también, y me dijo, mira, quiero hacer una herramienta para hacer una presentación en DEF CON. Tengo unas ideas y tú también como trabajas con redes inalámbricas, ¿por qué no? Yo necesito de ideas. Entonces, él hizo todo, yo era el QA, la persona, no, haga más. Esta salió muy bien. Entonces, esta es exactamente, no exactamente, está un poco, es la misma presentación que hicimos en DEF CON, la última, pero un poco más mejorada. Entonces empezamos con los ataques en redes inalámbricas. ¿Qué tipo de ataques tienen más o menos como empezaron? Muchos no son más efectivos, otros siguen siendo efectivos, porque redes inalámbricas sabe cómo es. Entonces la parte de ataques de negación de servicio. Ataques de negación de servicio son los más comunes y más sencillos y deselegantes, no sé si esa es una palabra, pero que es muy fácil. ¿Y qué tipos de ataques de negación de servicio que hay? Hay ataques diferentes, hay ataques de negación de servicio al aire, que es un jammer, una interferencia o algo así. Sí, la red está trabajando, pero a veces que un teléfono inalámbrico de 2.4 GHz interfiere con la red inalámbrica y la red se va. ¿Qué más? Hay ataques de negación de servicio de paquetes de gerencia, de manejamiento de la red, de administración de la red. Entonces, de-authentication packets, ¿qué más? Paquetes de asociación, RTS, STS. Otra vez, no es elegante, pero es muy efectivo. Entonces, es muy difícil tener un mecanismo de protección contra eso. Otro ataque muy común es el man in the middle. Man in the middle es muy común en hotspots y todo más. ¿Para qué? Si quiere saber las credenciales de un usuario, entonces el atacante está en el medio y ve los paquetes. Hay mecanismos de hacer con que los paquetes pasen por su computadora desde el cliente hasta el access point. Impersonation attacks, muy común. Y hay prácticamente dos tipos de impersonation. Hay impersonation que es de un atacante trabajando como un cliente válido, o sea, hace un max spoofing o algo así para ingresar en la red como un usuario válido, o entonces hace un impersonation de un cliente, de una AP, para que clientes válidos se conecten a él para tomar sus credenciales y etcétera. Eso es parte, la verdad, de una interacción del man in the middle. Entonces, así es como trabaja. Surveillance, que es nada más que ver los paquetes que están en el aire. Diferente de red de cableada, tiene los paquetes en el aire. Entonces, uno con un laptop y un sniffer puede ver todos los paquetes. ¿Cómo se puede proteger, hacer una protección contra eso? Es criptografía y nada más. Se está todo criptografado, dependiendo del tipo de cripto que se está utilizando, es efectivo. Otras veces no, como web, a veces hasta WPA, pero hay muchos mecanismos que se hace una encriptación en capa 2 y hay una encriptación en capa 3. Entonces hay muchas implementaciones que se utiliza web, que no es seguro, pero de ahí pone capa 3, que creo que se están accesando la red inalámbrica aquí, así es como
deben estar trabajando. Packet injection, ¿qué es? Es enviar paquetes en la red. ¿Qué tipo de paquetes? Normalmente es parte de los ataques de negación de servicio, que de enviar paquetes de desasociación. También es un buen ejemplo es para el man in the middle. Entonces hay un cliente válido que está conectado a un AP válido, yo estoy en el medio, empiezo con cliente, se desasocie del AP y ahora hable conmigo. Entonces hay muchas cosas en el estándar del 802.11 que así es como trabaja. Entonces cuando un cliente normalmente recibe un paquete, no se conecte más a mí, ¿qué pasa? Tiene que se desasociar. No hay, ¿por qué tengo? No hay eso. Entonces se desasocia. Hablando de que web no es seguro, eso ya hace muchos años que no es, pero para quebrar la clave de web, entonces, ¿cómo hacemos, no? Hay muchas herramientas para hacerlo. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero es muy común. WPA también. Y hablo un poco después de cómo lo hacen eso, una manera mejorada de hacerlo. Ataque de clientes. Hay muchas veces que en la misma red inalámbrica hay dos usuarios válidos en un hotspot, pero está ahí en el aeropuerto, hay un cliente en la red inalámbrica, hago un port scanning, está utilizando el Windows 98 o 2000 que no está con patch o algo así, puedo hacer un ataque hacia la red inalámbrica. Otro tipo es por redes ad hoc. Microsoft tenía un bug que creo que ya está bien, que un cliente inalámbrico tiene la lista de las redes preferidas. Cuando empezaba la laptop, buscaba la lista de las redes, si no encontraba nada, ¿qué pasaba? Empezaba una red ad hoc con el nombre de la última que se conectó. Entonces muchas veces está en el avión y hay free Wi-Fi. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay un cliente que tiene el problema. Entonces puede conectarse, empieza un servidor de DHCP, y ahí el vuelo está tranquilo desde ahí. Hay diversión. Un problema muy común son APs intrusos, Rogue APs. ¿Qué es un Rogue AP? Es un AP que está en su red que no es parte de su red. Entonces, muchas veces que muchas compañías dicen, en mi compañía no hay inalámbrico, no confío en redes inalámbricas, es inseguro, no quiero hacerlo, pero ¿cómo sabes que no hay una red inalámbrica ahí? Me voy a comer, una tienda, un AP, un access point que está barato, entonces, ok, un AP, voy a empezar, enchuflo en mi escritorio, en mi oficina, estoy ahí, tiene una junta ahora. Me voy a la junta, ¿y qué pasa? Ahí hay un linksys sin encriptación en la red, hay un hueco en su red ahora. Entonces todos pueden ingresar. Entonces tu firewall que está allá, la internet es mala, tu red es confiable, pero el firewall que está ahí dividiendo los dos no tiene la mínima idea que hay un AP intruso, que hay un hueco en la red ahí. Entonces un AP intruso es un problema muy grande. Eso, hay otros tipos también de APs intrusos que muchas herramientas no pueden hacer la detección, como APs que son muy viejitos, que puede ser 802.11, no 802.11b. Entonces utilizan muchas veces otra frecuencia y de ahí no se puede encontrar el cliente más, o el AP. Entonces no se hace la detección. Otro problema común son wireless bridges. Entonces tiene una bridge que hace una puente inalámbrica, un WDS, entre dos puntos. Hay una bridge conectada en su red cableada, hay otra bridge, no sé, en el otro lado de la calle, y ¿cómo sabe que está ahí? Hay una conexión en su red, es como un Rogue AP, pero está extendiendo su red para donde no debería ir. Entonces, esa es la puente inalámbrica. Esa es una puente en la isla de Aruba, era la más grande, la puente más grande natural, pero ahora es eso, sí, ahora es inalámbrica. Entonces, hay excursiones para allá. Yo no estuve ahí, pero
hay una excursión y cuando está haciendo, pero la puente no está más ahí. Entonces, en la parte de impersonation 2.0, que como clasifiqué eso, que es la parte de, todo el mundo habla, hay ataques nuevos, el Evil Twin. ¿Qué es el Evil Twin? Que es una AP utilizando lo mismo y SSID válido de una red, de una AP de su compañía. Entonces tiene un edificio con varios pisos, tiene su AP, compañía X. El otro, yo quería que los clientes de la compañía X se conectaran, yo quiero saber las informaciones. Entonces estoy en el piso de arriba, empiezo lo mismo y SSID, quizá los clientes se conectan en mi AP, empiezo a capturar paquetes. Entonces, eso es nada más que impersonation. Todo hace 2, 3 años, el Evil Twin es nada más do que eso. Y el otro punto es, hay una herramienta que se llama Karma. ¿Quién conoce a Karma? Karma es prácticamente eso, ¿no? Karma, vamos a hacer una demostración aquí de Karma, pero Karma es una herramienta que corre en el laptop, que un cliente dijo, quiero conectar al SSID en mi casa. Karma dijo, sí, yo soy tu casa. Yo quiero una dirección de DHCP. Ok, aquí está. Yo quiero hablar con el servidor mail.micasa.com. Sí, yo soy su servidor. ¿Cuál es tu contraseña? Karma es todo sí, 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 sí. Y vamos a hacer una demostración de eso. Hablando otra vez de quebrar la parte de encriptación de web y WPA. Web, muy sencillo. Yo creo que en el año pasado descubrieron otras maneras más sencillas y rápidas de quebrar web, pero más importante es WPA. Hay gente que utiliza Rainbow Tables ahora para quebrar las claves de WPA. Y muchas veces los Rainbow Tables son implementados en chips FPGA. Entonces es mucho, mucho más rápido. Y ahí está Josh, que es un pesquisador de redes inalámbricas. Su última presentación habló de servidores radios intrusos. Entonces, 802.1x trabaja muy bien, sí, es perfecto, cuando está implementado correctamente. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo pongo un AP malo, un AP intruso. Pero el AP válido está utilizando 802.1x. Ok, yo quiero utilizar 802.1x. Tengo un servidor radios. Sí, ¿por qué no? Pongo un servidor radios ahí. Se va en el Windows. Aquellos que utilizan Windows, hay una opción. Quiero validar el certificado digital, ¿sí o no? Casi siempre es no. Entonces, eso es un problema. Pero, si el atacante compra un certificado digital válido, de CertiSign o VeriSign o algo así, puede poner en el servidor rogue. Cuando se conecta, puedo validar, sí, el certificado es válido. Y ahora, entonces hay otras opciones también que tiene que marcar todo para estar seguro que una implementación de 802.1x es buena. De las herramientas, de todo lo que estoy hablando aquí, de herramientas que hay ahí, hay Kismet, hay para hacer packet sniffing y otras cosas más también. Hay NetStumbler, ahí hay AirCrackNG para quebrar la criptografía. Y hay muchas herramientas, pero casi todas se encuentran, hay una versión nueva, pero en Backtrack, ¿no? ¿Quién aquí utiliza Backtrack? Perfecto. Entonces sí, hay una sesión ahí de herramientas inalámbricas. Está todo ahí, todo lo que necesita, incluyendo Kismet. Soluciones. ¿Hay soluciones para muchos de los problemas que hablé? Sí, seguro que sí. Pero todas son normalmente pagas. Son propietarias o es un producto de un fabricante que tiene que pagar. Y normalmente nada es barato. Entonces, no voy a hablar de introducción a sistemas de IDS. Pero es importante saber que hay dos tipos de IDS, de soluciones de IDS inalámbrico. Que una es que se llama overlay, que tiene su red inalámbrica, tiene los APs, y de ahí tiene que poner una solución que pone sensores por toda la oficina o por todo el campus, y de ahí es nada más que la policía de la red inalámbrica. Están ahí para solamente hacer eso. Y hay otras soluciones
que son soluciones que son integradas. Entonces tiene un AP que está trabajando ahí y ese AP también, cuando no está muy ocupado, hace la parte de la policía de la red. ¿Cuál es mejor o no? Eso no importa, porque aquí estamos hablando de una herramienta que es de código libre, entonces esa es la mejor. En parte de IDS, de herramientas libres de IDS, hay una que se llama Rogue Scanner, que busca por APs intrusos en la red cableada. Hay uno que es más de pen testing, que se llama Wycraw, que está en el Backtrack 3 también. Kismet tiene unas opciones de IDS, pero están documentadas, está todo ahí, pero normalmente no se utiliza Kismet para hacerlo, pero hay la posibilidad. Hay otras, como dijo, otras herramientas de IDS y hay otras de IPS también. Pero aparte de IPS, que no voy a comentar, es una parte que es discutible, porque muchas veces hay un AP intruso. El AP intruso está en el canal 1, pero hay clientes válidos y APs válidos en el canal 1. Y si una solución empieza a atacar, enviar paquetes de desasociación o algo así, puede afectar la red válida. Entonces, Beholder, como comenté, Beholder, Nelson va a hablar de todo, de cómo lo hizo, etcétera, pero es baseado en el comando, es un comando, ¿no? O herramienta, IW list. Entonces, basado en eso, que utiliza los beacons. ¿Qué son los beacons? Son paquetes que un access point tiene que enviar diciendo, mira, estoy aquí, soy SSID X, aquí estoy. Beacons son muy sencillos y no se ve nada aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué hay en un beacon? Cosas como la velocidad soportada por el AP, el nombre del SSID, encriptación, y hay muchas otras cosas que son interesantes que no se ve aquí, pero hay parte que se llaman vendor specific atributos. ¿Qué son esos atributos? En ese caso de ese fabricante, que se puede ver el nombre del AP, cuántos clientes están conectados y otras cosas. Hay muchas cosas aquí que yo no sé qué es, pero creo que está documentado en algún lugar. Pero muchas veces un attacker empieza su laptop en un aeropuerto o un hotspot, quiere hacer un MAC spoofing. Bueno, para hacer un MAC spoofing tiene que tener un cliente válido. Entonces se mira en el beacon que no hay nadie conectado ahí, o solamente vos está conectado ahí. No, entonces olvídate, no es un AP que va a trabajar para usted. Una parte importante, se no sabe de inalámbrico, beacons y todos los management frames, los paquetes de management, no son encriptados. Entonces, puede tener informaciones importantes ahí. Y esa es la parte que Beholder trabaja y Nelson va a hablar más de eso. La última parte que yo voy a hablar es la parte de Hidden y SSID. Entonces, en los beacons comenté que el estándar está definido en el estándar que un beacon tiene que enviar el nombre del SSID. Pero todos los fabricantes implementaron algo que se llama Hidden SSID, que es de no enviar el nombre del cliente del SSID en el beacon. Eso es una protección, ¿sí? Pero si tiene una herramienta pasiva como Kismet, que está observando, ve que hay una AP, esa es la MAC de la AP, pero no hay un nombre del SSID. Pero de ahí llega el usuario válido, prende su laptop, conecta, yo quiero conectarme a SSID en mi compañía. Cuando conecta, el AP tiene que contestar, y cuando contesta, de ahí sabemos el nombre del SSID. Aquí es cuando no muestra nada. Entonces, beacon no hay un nombre. Entonces tiene las velocidades y todo más, pero no se ve el nombre del SSID. Pero cuando un usuario válido se conecta, ahí se ve. Y ahora, Nelson. Hola, ¿me escuchan? Ok. Ahora realmente en portuñol, ¿no?
Bueno, B-Road Effects. B-Road é uma ferramenta escrita em linguagem C e é baseada em utility muito comum em redes inâmbricas, chamada Wireless Tools. Alguém conhece a Wireless Tools? Para Linux? Ok. O que ela faz? Ela faz algumas coisas. Ela, por exemplo, verifica se um determinado AP, Access Point, mudou de nome. Tinha um SSID, agora tem outro SSID. Se é MAC, mudou. Se de modo mudou, antes era uma rede manager, agora é uma rede ad hoc, por exemplo. E outras features que a gente vai ver, nós vamos ver em seguida. Essas funcionalidades são interessantes, são efetivas, mas o que essa ferramenta traz de novidade, o que ela realmente é cool, são essas possibilidades. Ela é uma ferramenta que é open source, código aberto, está disponível em site da ferramenta. Ela tem funcionalidades originais e ela pode ser estendida pela própria comunidade, como qualquer ferramenta de código aberto. E ela detecta, por exemplo, é a primeira ferramenta a detectar karma. Muitos de vocês conhecem karma. Bom, para quem não conhece, karma é basicamente uma ferramenta, como o Luiz falou anteriormente, é uma ferramenta para que tudo que o cliente necessita, ela provê. SSID, endereço e tudo mais. E ano passado, esse ano, quem conhece Metaxploit? Metaxploit, o H.G. Moore descreveu uma funcionalidade nova, ou seja, ele avançou no Karma com novas funcionalidades. Está disponível também no BT, na Backtrack 3. Está disponível essa nova extensão da ferramenta Karma, usando as funcionalidades que o H.G. Moore escreveu. Outra característica interessante do Beholder é a possibilidade de trabalhar com regular expression, expressões regulares. E também detecta quando todos os seus access points desaparecem, por exemplo. Por exemplo, quando um atacante usa algo como um jammer. Por exemplo, isso é um jammer. Não trouxe? Ok. Ok. Algumas coisas que Beholder não faz. Não coloca a interface em modo promíscuo. Não há sniffer em interface. Qualquer placa, qualquer NIC card pode utilizar, qualquer NIC card que funcione em Linux pode usar a ferramenta. Ela não é específica para nenhum NIC card. Médio Wi-Fi, Atheros, Prism 2, roda em todos os... até em NDS Wrapper. Não trabalha, também não detecta nada de criptografia e por aí vai. Bom, alguns desafios. Quando eu criei a ferramenta, ela tinha que ser fácil de se instalar, tinha que ser fácil de manter, tinha que ser fácil de as pessoas compreenderem como ela funciona. Problemas no desenvolvimento. Médio Wi-Fi tem um caching.
de nome de las access points. Então, se o access point é desligado, demora um tempo maior para a ferramenta detectar que o access point foi desligado, porque há um cache no drive de médio Wi-Fi. E outras dificuldades. Por exemplo, por enquanto, a ferramenta corre apenas em Linux. Por enquanto. E no futuro, não sei, talvez Miss Clio, né? Ok. Como a parte prática? Como que Beholder detecta karma? Beholder manda alguns paquetes de associação com nomes randômicos. Se eu tiver uma resposta de alguém, é porque karma está respondendo, porque aqueles nomes são randômicos. A princípio, não há nenhuma rede na oficina que tenha aquele nome. Eu mando um paquete, um segundo paquete, um terceiro paquete. Se há resposta, karma está correndo naquele ambiente. É muito simples, né? Alguns cenários de uso da ferramenta. Conseguem ver lá em cima do comando? Beholder -m mynets Wi-Fi device. Se há esse ambiente azul é minha oficina. Outras são redes das oficinas acerca. Se some um access point das oficinas acerca, Beholder não se importa com aquilo. Não é problema dele. Por quê? Porque só me interessa lá mynets, nesse ambiente da minha oficina. Pero, se um access point da minha oficina é desligado, então Beholder alerta sobre aquela ocorrência. Eu posso usar a expressão regular. Por exemplo, um outro exemplo, ao contrário, eu quero monitorar se há um access point com nome similar, parecido com o nome que eu uso em minha oficina. Eu posso usar uma expressão regular. Então, se, por exemplo, é ligado um access point com o nome default, não casa com a expressão regular, Beholder não se importa com isso. Pero, se alguém cria um outro chamado mynets Wi-Fi, casa com a expressão regular? Sim. Então, Beholder alerta sobre isso. Ok? Um último cenário, usando vários sensores em uma oficina, você pode ter vários equipamentos rodando Beholder e todos mandando para um servidor syslog centralizado. E pode trabalhar com ferramentas tipo SWAT. Alguém conhece SWAT? Não? SWAT, você dá uma expressão para que ele fique monitorando de syslog de arquivo syslog. Se há aquela expressão, ele executa um comando que você determina. Ele manda um e-mail, uma mensagem de texto, o que queres. Um pouco sobre as características da ferramenta. Atualmente, tem 4.352 linhas de código, entre código C e .h. Como funciona na prática? Tem rádio na placa de rede, tem WList Code, que identifica beacons, faz a interface com radar. Acima disso, Beholder Code, que detecta lá, faz a parte de detecção de karma e outras coisas.
essa lá é a estrutura de código. Quando eu escrevi a ferramenta, no desenvolvimento, eu pensei, qual é a dificuldade de criar uma ferramenta que trabalha com expressão regular? Em código, há apenas duas funções para isso. A primeira, compila a expressão regular, e outra, simplesmente compara a expressão regular com um determinado nome que quero comparar. Muito simples. Detecção de karma. Alguns trechos de código, muito simples. Eu crio um temporário, eu crio um random SSID e mando para a rede de SSID e ao final verifico se eu recebo uma resposta. Também não há problema quanto a isso também. Jamming, detecção de jamming. Há uma tabela de nomes de SSIDs e eu testo num loop eterno. Se há três passadas de loop não há nem na rede, provavelmente há um jamming correndo. Aí me gera um alerta: Danger Will Robson, jamming device detected. Will Robson is old. Ok. Se vocês quiserem, podemos fazer uma demonstração. Alguém gostaria de uma demonstração da ferramenta? Sim? Ok. Gracias. Es mi mejor parte. Ok. Primeiramente, vou correr a ferramenta, uma opção. Necessito antes colocar a ferramenta. Una pregunta. Pues, por favor. No, la computadora esta no está joineada a ninguna red, trabaja siempre en modo monitor. Não coloco lá em modo monitor. Não. No está joineada. Melhor não. Mas pode estar associado a uma rede. Mas é melhor não estar. Para el karma también. Também, sim. De modo comum, isso você consegue ver as redes que existem lá. A Ecopare é uma das redes que foram identificadas. Quando há uma rede que não manda o nome, ele coloca ID, ok? E ele fica identificando várias redes ao longo de tempo. Ok. Agora eu tenho Prefere falar essa palavra? Eu tenho um access point, vou ligar a rede com... Esse access point tem um nome muito parecido com o nome de SSID que está correndo aqui, Ecopare. Aí eu vou verificar se há um nome parecido com Ecopare correndo aqui. Como faço isso? -R, uma expressão regular qualquer, por exemplo. Por exemplo, Ecopare com 0. Agora vou ligar o access point. Algum tempo e aí vamos ter uma nova rede. Não é essa. Não está dando boot. Ok, agora o boot é concluído.
Uhum. Ah, vocês podem ver aí várias informações acá. Da hora, lá, de link. Aparentemente, na configuração não se manteve. Vamos ver. Não deveria ser isso, deveria mostrar a rede. Mostrou o link, que é o nome original. Provavelmente desconfigurou. Ok. Luiz vai rodar um Karma no seu laptop. E aqui, EcoParty apareceu. Estava em outra configuração. Podem ver acá? Lá a mensagem foi AP EcoParty adicionada. Aqui. Alert. EcoParty match apart. Ok? Essa informação, se queres, pode ir para a Syslog, pode tratar isso como mandar. Toda vez que aparecer a palavra alert, você pode mandar para um e-mail, uma mensagem de texto ou algo que queiras. Está tendo variação. Esse access point está correndo, está ligado à placa USB. Podem ver que há variação ele está mostrando que há variação de sinal, por causa da potência que varia, no caso de USB. Está rodando? Ok. E Evil AP. Bom, se há EcoParty rodando, pode ver se essa rede se caiu. O comando é -M. EcoParty está ativa. Se eu desconectei o access point, ele vai alertar sobre que a rede EcoParty com 0 foi desconectada. Aqui. Alert. SSID EcoParty desapareceu. Se eu voltar, se tornar a ligar novamente, ela vai dar a outra mensagem. Relax. EcoParty is back. Ok? Então, pode usar a sua rede para monitorar as informações. Luiz está tentando correr Karma, mas não sei se vai conseguir. Alguém tem uma outra pergunta enquanto isso? Há alguma pergunta? Alguma parte que necessita esclarecer melhor? Ok. Cada access point que é detectado vai para uma tabela, uma lista. E eu fico verificando a lista num looping eterno. Se há jamming, todas as redes desaparecem de uma vez. Então, verifico que nenhuma das que eu tinha numa lista estão ativas. Por três interações de loop. Essa placa onde está correndo? Sim, mas aí tu tens um problema mais grande que jamming. Sim, é possível. No sé si lo está haciendo, pero si se cae una sola red no es jamming, pero si se caen todas es jamming. Se cai uma rede, sim, não é jamming. Se cai todas, sim, yeah. Essa é a ideia. São uma informação, assim,
essas características não há em nenhuma outra ferramenta, mesmo as pagas não têm essas funcionalidades. De detectar jamming, de redes que desaparecem, de monitorar karma, detectar karma, não há. E não é difícil de implementar. Não sei por que não há assim. Talvez agora vão ser. Vai conseguir? Ou não? Tá. Mas uma única tentativa para rodar o karma. Se não é possível, pois não. Isso é uma tentativa de karma. De SSID está cambiando de nome. The link to free Wi-Fi. Mas karma não está rodando efetivamente. Então ele não detecta. Uhum. Do cara lá, o Med, o Evil. Evil. Evil AP.sh. Tem que rodar aqui? Não, mas ele não está achando isso aqui. Não, está com pau, deixa. Ok, não é possível. Se alguém quiser ver rodando depois da demonstração, provavelmente vai funcionar. Claro. como é normal. Depois pode, se quer finalizar. Contigo. Entonces, seguindo aquí, entonces ya, la demo se fue. Es decir, el karma después, es mi karma que nada trabaja, yo creo. La última vez intentar. No. Entonces, hay muchos tipos de herramientas, claro que depende para hacer ataques o para hacer defensa. Entonces, hay muchas herramientas que son muy buenas, pero depende de la situación, ¿no? Beholder, intentamos hacerlo mejor. Claro que vamos a hacer más desarrollo en eso, etcétera, pero hay otras cosas. Entonces, como están todos aquí, seguridad no es una parte apenas, es una herramienta, es parte de un todo. Entonces, que utilicen Beholder, un feedback para nosotros de cómo hacerlo mejor. También tenemos el website. Y la última parte, el futuro de ataques inalámbricos. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, 802.11n es algo relativamente nuevo. Hay pre-standards de 802.11n. En la parte entonces hicimos pruebas hasta con Karma, con Beholder, ahora Karma, que no trabaja, con Beholder, con APs, porque había un mito que se decía, las herramientas de detección de IDS inalámbrico no detectan nada que es 802.11n. CN está trabajando en Greenfield, que se llama solamente en N, no soportando B o G. Y la verdad que no, eso es para pre-standard. Ahora que ya está casi listo el estándar, los paquetes, los beacons, tienen que pasar por todo, tiene que ser backwards compatible, tiene que ser compatible con B y G. Y el problema es también el problema de las bridges, ¿no? De las puentes inalámbricas con 802.11n, que efectivamente dicen 300 megabits, pero es más como 100, 120. 100, 120 es muy rápido. Entonces, si tiene una bridge 802.11n conectada en su red cableada, está enviando paquetes afuera, es muy rápido. Puede tomar mucha información importante. Aquí tiene el sitio de Beholder, beholderwireless.org. Puede bajar la herramienta. La presentación de DEFCON está ahí, pero creo que vamos a poner esa que está más actualizada. Es eso. ¿Más preguntas? Es claro que estamos ahí todo el día, entonces intentando hacer Karma a trabajar. Es mi trabajo ahora.
Sí, verdad. Sí, la pregunta fue que si hay un otro equipamiento haciendo lo mismo, de enviar paquetes, pero más es en la... No, sí es igual, porque si hay, por ejemplo, la pregunta, si tenemos una otra solución de IDS o hasta alguien trabajando con otro laptop, trabajando con Beholder, que va a enviar paquetes de randómicos de requisición de un SSID, ¿qué va a pasar? Vamos a detectar también, porque está generando requisiciones de SSIDs randómicos, el AP o Karma va a contestar, y ahí es un problema. No, pero también un atacante ve que está Beholder. Un atacante ve que está Beholder. Por la bronca para detectar Karma. Detectar a Beholder, sí, verdad. Sí, es posible. Entonces ahora tiene que poner un patch en Karma para detectar Beholder. Pero de ahí no sé cómo Karma va a trabajar, pero es una buena idea. Gracias. ¿Algo más? La segunda parte, perdón. Ujú. Bueno, porque la pregunta fue, ¿por qué utilizar expresión regular si un SSID de un atacante solamente tiene como una letra diferente o algo así? Bueno, esa es la parte que es difícil, ¿no? ¿Qué letra va a ser diferente? ¿Cómo? Entonces... ¿Comprende la pregunta? Hacer una comparación, no por regular expression, pero hacerlo por comparar los dos, la distancia de los dos. Sim, a distância dos dois, pero se eu tenho o mesmo SSID em vários pontos da oficina, possivelmente de EVUAP pode estar próximo de um desses pontos. Talvez não seja, o atacante pode aumentar ou diminuir o sinal para que fique próximo do access point legítimo. E isso é difícil de detectar. Expressão regular é mais flexível. Você pode usar o que queres. Se eu comparar uma única letra de persona, pode usar nome da oficina traço Wi-Fi. Pode usar nome da oficina free, nome da free, nome da oficina. Expressão regular é mais flexível para detectar o que queres. Não sei se responde a sua pergunta. Ele estava falando, em vez de fazer por expressão regular, você compara os nomes. Se o nome é parecido, mas comparar para cada um que entra na tabela, você compara o nome. Se o nome é parecido... Mas como comparar? De que maneira? Você tem um SSID válido. Daí entrou um novo, você compara cada um que entra novo, você compara com o válido. Se for parecido, você... Mas como percebo que é parecido? Não. É uma ideia, pero acredito que a expressão regular é mais flexível. Mas é uma ideia. Graças. Seria interessante Sim, fazer uma combinação dos dois. Sim, muito boa ideia. Pode implementar em próxima versão. Graças por sua sugerência.